¿Dormir bien alarga la vida? No es que la alargue, sino que te mantiene junto con otros hábitos, como comer bien, como hacer ejercicio. Mira, antes hablábamos, esto es muy chulo de hacer esta reflexión, ¿no? Todos hemos tenido, bueno, ya no, pero algunos todavía tendrán bisabuelos. Entonces yo recuerdo a mi bisabuelo, que era labrador, él trabajaba en el campo, nacieron en un campo de Tarragona, y mi abuelo me comentaba lo que hacía su padre, ¿no? El bisabuelo. Claro, el bisabuelo no había relojes, ¿eh? Se despertaba cuando salía el sol. Iba al corral donde tenía las gallinas, cogía 2 o 3 tomates, unos huevos y se hacía un buen desayuno. Desayunar como un rey. ¡Qué maravilla! No olvides esto, ¿eh? ¡Qué maravilla! Entonces, el bisabuelo, ¿qué hacía? Armaba el caballo, ponía todo a punto y se iba andando 2 horas hasta el trozo que tenía que, de alguna manera, trabajar. Entonces allí trabajaba. Fíjate, hacía ejercicio, comía bien en el desayuno, le tocaba el sol todo el tiempo que estaba andando y mientras estaba trabajando con su sombrero y demás, le seguía tocando el sol. Después hacía una breve pausa y comía cosas que se había traído de casa, es decir, almorzar como un príncipe. Y después hacía la siesta. Cuando veía que el sol iba bajando, empezaba a recoger y se iba andando otra vez a su casa. Llegaba a su casa cuando ya el sol ya no estaba. ¿Y qué hacía en su casa? ¿Qué luces había en su casa? La vela, el candil y el fuego. ¿Y qué hacía el abuelo? Bueno, pues cenaba, pero cenaba poco. Cenar como un pobre. Una sopa, trozo de queso. ¿Y después qué hacía? Algo que no tenía nada que ver con su actividad. Sacaba la silla fuera cuando hacía buen tiempo, hablaba con el vecino y se iba a la cama. ¿Y en la cama qué había? Solo había el colchón. ¿Sí? No tenía luces, no tenía internet. Si tenía suerte la abuela. Como mucho, pobre, sí, la abuela. Pero, y como mucho tenía el orinal, porque si no tenía que levantarse y salir al corral. Claro, mi bisabuelo y todos los bisabuelos de aquella época tenían una salud brutal. Evidentemente, la vida era más corta, porque no sabíamos tanto de curar hipertensiones, curar diabetes, curar otras enfermedades que ahora, como las controlamos, nos alargan la vida. ¡Qué maravilla, doctor! Pero la calidad de vida de este bisabuelo era mucho mejor que ahora. Claro, tú intenta hacer esto ahora. A ver, levántate a las 6, cuando sale el sol. Imposible. Hace un poco... ves a buscarte unos huevos fritos, no sé qué, almuerza bien, y después te vas a hacer ejercicio, que te toque el sol, ¿sí? Después trabajas, es imposible. Además, es tan sabia la naturaleza que este bisabuelo, cuando llegaba a casa, es decir, estaba como 2 horas andando hasta llegar a casa, con el crepúsculo. Antes te he explicado que cuando la luz externa baja, el cerebro empieza a fabricar melatonina. Claro, hay te voy a decir una palabra médica para que veas que sé algo de médicos, ¿no? Ya me lo creo, ¿eh? Te la diré en inglés, además. Hay un momento que se llama, cuando baja el sol, se llama Dim Light Melatonin Onset, que significa que en el momento en que el cerebro ve que baja la intensidad de la luz, desata o le dice a una glándula que tenemos, que es la glándula pineal, empieza a fabricar melatonina. Onset es inicia. Por lo tanto, el cerebro sabe perfectamente que cuando la luz baja, tiene que empezar a fabricar melatonina. Por esto, recomendamos que si ponemos luz a última hora de la noche, no fabricaremos la melatonina. Esto el abuelo no le hacía falta que él se lo explicara a nadie.